Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Vamos a continuar con nuestra serie. El hermano apóstol, hermano Isauro Bielman, nos hizo una apertura de la serie de este mes titulada Proclamad. Ese es el título de esta serie, con el anhelo de prepararnos como iglesia para hacer nuestro rol como iglesia de Jesucristo y proclamando el evangelio de Jesucristo para el próximo año. Esta serie nos va a permitir de alguna manera estar conscientes de nuestro trabajo, estar conscientes de lo que Dios desea de nosotros y por supuesto quizás también darnos las herramientas de cómo debemos declarar el evangelio de Jesucristo. Por eso voy a ir con usted a Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Y cuando usted lo tenga, dice amén. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Este pasaje es el pasaje que contempla la visita del Señor a la sinagoga, cuando el Señor estaba a punto de arrancar su ministerio, está arrancando su ministerio, y en la sinagoga en Nazaret le llevan el rollo de las escrituras, el rollo de la palabra, y al abrir el rollo aparece el texto de Isaías. Este texto que Lucas está citando es el texto de Isaías, donde el Señor hace referencia de ese texto y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Al final de leer este pasaje, el Señor les dice a los que están ahí en la sinagoga, les dice: hoy se han cumplido esta escritura delante de vosotros. Como dándole a entender, hermano, en ese pasaje se resume la misión que Cristo venía a hacer aquí en la tierra: a traer un evangelio a las multitudes que trajera conocimiento de Dios, sanidad, y trajera libertad para las personas que no habían conocido nada del Señor. Ese evangelio que Jesús traía es un evangelio que también nos ha sido dado a nosotros. Maravillosamente, el Señor fue progresivamente entregándolo. Fíjese, si podemos verlo desde este ángulo, progresivamente fue entregándolo este evangelio a las personas para que se comunicara en todo el mundo. Por ejemplo, yo veía en la escritura que primero llamó a 12 para entregarles este evangelio. Llamó a 12, los que usted y yo conocemos como los apóstoles, los discípulos del Señor, y les entregó este evangelio y les dijo: vayan. Y los mandó a los 12 primero a predicar. Después de que vinieron ellos, otros discípulos se estaban juntando con él, y dice la Biblia que el Señor mandó a 70. ¿Cuántos dicen amén? Mandó a 70. Fíjense. Y entonces empezó a dar ese mensaje progresivamente. Después de esos 70, allá en el Pentecostés, lo recibieron 120, y de ahí se extendió a toda la iglesia. Y parte de esa iglesia somos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son parte de la iglesia? De la iglesia de Jesucristo. Porque si usted no es parte de la iglesia de Jesucristo, mire, hay un
terrible peligro. Porque si no es parte de la iglesia de Cristo, entonces no es parte del cuerpo de Cristo. Y los que van a volar son el cuerpo de Cristo a los cielos. Pero le entrega a Dios este mensaje al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y de la misma manera que Jesús, para predicar el evangelio, fue ungido, de la misma manera la iglesia, el cuerpo de Cristo, tuvo que ser ungido para llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Fíjese que en Lucas, el texto que el Señor inicia leyendo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir ungido? ¿Por qué tuvieron que ungir al Señor? Lo tuvieron que ungir porque la misión que iba a venir a hacer aquí en la tierra era imposible hacerlo sin esa unción de Dios. La unción de Dios simboliza, tipifica el respaldo del Padre, el respaldo de Dios sobre la vida del Hijo. Y por eso el mensaje de Jesús, siendo Dios de esta manera, también era poderoso ese mensaje. Pero la iglesia del Señor, y yo quisiera tal vez para arrancar este tema, tengo que notificarle, avisarle que la iglesia del Señor no va a poder ser un buen mensajero de las buenas nuevas si no es ungido primero. Aleluya. Si la iglesia de Cristo no es ungida por el Señor, entonces no va a poder ejercer su cometido, su misión. Ya dijimos que la misión de la iglesia es exactamente la misma que Cristo. ¿Cuál es? Proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Pero pongamos una base. ¿Por qué es que los creyentes no tenemos a veces la efectividad que tenía el Señor, o la efectividad que tenían los apóstoles, o la efectividad que tuvieron los 70? Porque la Biblia dice que cuando los 70 regresaron, venían con gozo, dice la Biblia. Venían con gozo y se presentaron delante de Jesús y venían contentos y le dijeron: Señor, Maestro, hasta los demonios se nos sujetan. Jesús no hablaba de más, Jesús hablaba lo que tenía que hablar. Y Jesús le dijo: qué bueno que se alegran por eso, pero no se alegren tanto por eso. Alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos se alegran por estar inscrito? Pero mire, ¿está inscrito usted? ¿Cuántos están inscritos en el libro de la vida? Si usted está inscrito es porque usted está seguro que el Señor lo ha salvado. Usted no se ha salvado solo, ni yo me he salvado solo, si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. Pero alegrémonos por esa inscripción. Pero el trabajo que tenemos delante de nosotros es el mismo que le dieron a esos 70. Es llevar el mensaje de Jesús, pero dejemos claro, no se puede llevar el mensaje si no hemos sido ungidos por el Señor. Oiga esto es bien importante. Si usted y yo como iglesia queremos ser efectivos en nuestra proclamación del evangelio, necesitamos ser revestidos, ungidos. Esa fue la razón por la que Jesús le dijo a los discípulos: váyanse y quédense en Jerusalén. Y ahí quédense esperando, porque ahí recibiréis la promesa del Espíritu Santo sobre su vida. Y recibiréis, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿A dónde, hermano? En
Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. La razón por la que vamos a ser efectivos en nuestro trabajo va a ser por esa unción de Dios sobre nuestra vida. Es importante, hermano, que usted y yo como creyentes dejemos de jugar al evangelio. Dejemos de jugar. Dejemos de pasar el rato en el evangelio. Y metámonos en el río de Dios para que el Espíritu del Señor nos llene y nos dé la capacidad de hacer la obra para la cual nos ha llamado, la de predicar el evangelio. Ahora, Lucas, que es el único que narra este hecho de que Jesús fue a la sinagoga y lee el texto de Isaías, él narra solamente el evangelio de Lucas lo narra. Me llamó la atención de que esta misión de Jesús da énfasis en tres elementos importantes. Y yo quiero hablarle de esto porque eso es lo que lleva el evangelio de Jesucristo. Lleva tres verdades importantes. Cuando se proclama el evangelio, suceden tres cosas o da énfasis a tres cosas. La primera de ellas es que cuando predicamos el evangelio, estamos predicando el reino de Dios. Fíjese, estamos predicando el reino de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 23. La gente debe saber que hay un reino, que es el reino de Dios. Y para entrar en ese reino, tienen que entrar por la única puerta que existe. Y esa puerta se llama Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿el qué, hermano? Predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay tres énfasis aquí y Lucas lo pone de esta manera. Los énfasis del evangelio es proclamar el reino de Dios, sanar a los enfermos y libertar a los que están cautivos. Esas son las tres verdades. Cuando usted y yo declaramos el evangelio, está ocasionando tres cosas en el mundo: conocimiento del reino, sanando las enfermedades de las personas y liberando a los que están presos por el diablo. Note, por favor, no es un evangelio, perdón, voy a usar una expresión tal vez un poquito fea, pero no es un evangelio barato el que nos han dado, hermano. Es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio con manifestaciones no solamente del Espíritu, sino manifestaciones de poder de Dios. Y en esa manifestación, la manera en que el Señor declaraba el reino era de dos formas: predicando y enseñando, predicando y enseñando, predicando y enseñando. Y esta parte es importante. No podemos predicar lo que no conocemos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Es importante, hermano, que usted y yo atendamos y entendamos que solo vamos a poder ser una iglesia proclamadora de la verdad si es que nosotros la conocemos y la entendemos. No podemos predicar lo que no sabemos. Por lo tanto, la primera tarea de la iglesia, antes de proclamar el evangelio de Jesucristo, yo diría que lo podríamos resumir en dos cosas. La primera, buscar la unción de Dios para que nos capacite. La segunda, buscar con ese Espíritu de Dios, buscar el conocimiento de la palabra del Señor. Porque solo vamos a poder declarar la verdad cuando esa verdad se ha escrito en las telas del corazón. No sé si usted se acuerda, hermano apóstol, en uno de los temas que compartió el día jueves para la iglesia, habló acerca del mensaje del evangelio. Y él se fue más profundo
profundo porque habló de que ese mensaje debe de hacerse vida primero en el mensajero. No puede uno predicar lo que no conoce, lo que no sabe. Usted y yo, hermano, no tenemos la Biblia para tenerla de adorno en la casa. Aleluya. No tenemos la Biblia para tenerla, hermano, como una reliquia que no se puede tocar. No tenemos la Biblia como para tenerla como un amuleto tampoco. La Biblia no es un amuleto. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. Muchos han creído que depende de dónde tenga la Biblia abierta, así lo va a guardar. Pero no importa dónde la tenga abierta. Si el diablo encuentra derechos para entrar a su casa, va a entrar. Si el diablo encuentra puertas abiertas en su casa, en su vida, va a entrar en su casa y va a destruir algo. La manera de que el diablo no pueda entrar es que usted tenga bien cerradas sus puertas, y la única persona que debe de estar adentro es Jesucristo, el que guarda nuestros hogares. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso dice la Escritura: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Y qué dice, hermano? Y los defiende. ¿Por qué los defiende? Porque está cerrado. La puerta que es Jesucristo solo se abre para el Señor, para nadie más. Entonces, es bien importante que como proclamadores de la Escritura nosotros debemos conocerla. Dejemos de perder el tiempo, hermano, en las novelas. Aleluya. Aleluya. Dejemos de perder el tiempo en las novelas. Dejemos de perder el tiempo en las historias cómicas. Dejemos de perder el tiempo tanto en los juegos del internet. Dejemos de perder y sumámonos en las Escrituras para tener que predicar, tener que compartir de la palabra. Hermano, yo estoy muy, diría yo, muy triste, en el sentido en que un día de estos me quedé viendo parte de una serie que es muy famosa en los canales de televisión. Se ha hecho muy famoso porque yo veo a muchos que están viéndola. Aleluya. Porque son historias bíblicas. Y ya pasó una y ya pasó otra, y hoy ya viene o ya llegó la de David. Y entonces un día de estos dije, bueno, no quiero pecar de juzgar sin haberlo visto. No vaya a ser que me esté equivocando yo. Y entonces me senté, fíjese, y empecé a ver un día una serie, de esa serie. Y por Dios, hermano. Si de la historia bíblica casi no dicen nada. Si solo es de amoríos, puros amoríos. De que a Josué le quiere caer fulana. Fíjese. Pero que la otra se lo quiere quitar también. Y que le dieron una pócima para que lo ame a no sé quién. Y la otra se mete con fulana. Y uno le propuso a la muchacha que se huyeran. Y entonces dije, esta es novela. Esta es novela. Con personajes bíblicos. Pero es novela. Porque enseñan de infidelidad, enseñan de amor, enseñan de pócimas, enseñan. Esa es novela. ¿Y sabe qué fue lo que me entristeció a mí? Cómo han denigrado la verdad de la palabra. Porque han convertido en una burla los textos bíblicos. Yo
Como esta iglesia no prohíbe nada, no le puedo prohibir que no la vea. No se lo prohíbo. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Revise bien qué es lo que está viendo, porque solo cambió de personajes, pero está viendo novela. ¿Y cómo, hermano? Si no le dieron nada ahí de la palabra. Y la primera escena, fíjese, la primera escena cuando estaban haciendo, esa no vi la serie, ni la estoy viendo, aleluya. Pero la primera escena para representar la del rey David, ¿cuál fue? ¿Usted se dio cuenta cuál fue? Esa era la publicidad, nada más, para hacer publicidad de que ya venía la serie. ¿Sabe cuál fue? David y Betsabé. Ay, por Dios, ustedes no pusieron algo bueno de David. Lo malo van a poner ahí. Entonces, ¿con qué nos estamos alimentando? ¿Con lo que la televisión nos vende? ¿O con lo que la palabra nos dice? Si usted quiere ser un buen proclamador del evangelio, necesita meterse en la palabra del Señor. Toque a su hermano, a su vecino que tiene ahí a la par y dígale: hermano, necesitamos leer la Biblia. Dígaselo. Dígaselo, necesitamos leer la Biblia. Y yo veo que algunos no se quieren voltear a ver. Desde aquí, mire. Como que no se quiere voltear a ver. Pues, ¿saber por qué? Dejémoslo hasta ahí. No hagamos otra novela de eso. Veamos otro texto. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Proclamadores del evangelio del reino. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice: después que fue de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire, hermano, la proclamación del evangelio tiene que ir, hermano, en una dirección específica, presentando a Jesús como el rey. Y para entrar a ese reino se necesita arrepentimiento. No hay otra forma de entrar en el reino sino con un corazón arrepentido. A alguien le oí decir que hoy, cuando se presenta el evangelio, casi uno le dice: mire, si usted quiere, recíbalo, hombre, pobrecito. Casi como diciéndole: recíbalo y eso va a estar bien. Pero la verdad, hermano, la verdad es que el rechazar el evangelio le puede costar la vida eterna a una persona. Por lo tanto, necesitamos ser claros en la presentación del evangelio. Es presentar el reino de Dios. Ni siquiera presentamos la iglesia. No es Nuevo Pacto la que hay que ir a presentar. Hay que ir a presentar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hay que presentar. Si como resultado de esa presentación del evangelio la persona quiere congregarse, entonces hay que presentarle la iglesia, porque eso le va a servir para que su vida espiritual pueda seguir adelante, enviarlo a un lugar. Pero nuestra predicación debe de ser dirigida a que encuentren al Cristo que ellos han estado perdidos por mucho tiempo y que Cristo quiere acercarse a ellos, porque Dios es un Dios de amor. Pero que la entrada a este reino de Dios solo puede ser mediante el arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Esa es la única forma. Arrepentíos y convertíos. Fíjense, esas dos palabras son claves. Arrepentirse no es solamente sentirse remordido por los pecados. No, arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de rumbo.
Yo iba hacia el infierno, pero ahora voy hacia Dios. Yo iba en búsqueda del pecado, pero ahora busco a Jesucristo. Yo iba en búsqueda de los placeres, pero ahora busco a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo da una genuina, hermano, una genuina conversión de su vida. Y por eso puede decir, todo lo que yo tenía, todos los logros, todos mis méritos, todos mis títulos, los tengo por basura. Con el anhelo de conocer más del Cristo. Con el anhelo de conocer más de mi Señor. Esa es una verdadera conversión. Amén, hermano. Pero bueno, sigamos un poquito más. Necesitamos llevar un evangelio que conozcamos. Y para eso tenemos que ir a la palabra. Pero hay dos cosas más que a mí me impresionaron. Los otros dos elementos es que este evangelio de Jesucristo lleva la capacidad, por favor, óigame esto, lleva la capacidad de sanar enfermos. El evangelio de Jesucristo tiene el poder para sanar enfermos. Obviamente, al final es la voluntad de Dios la que se hace, no nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Pero por favor acompáñenme a Marcos capítulo 6, versículo 56. Donde quiera que iba Jesucristo predicando el evangelio, miren lo que pasaba. Y eso es lo que vamos a necesitar hacer en los hogares, hermano. Mire esto que vamos a hacer. Ahorita le cuento. Marcos capítulo 6, verso 56. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, oiga esto, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Oiga esto. Y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? Sanos. Mire, en esta proclamación que viene a partir del año 2018, nos vamos a tener que aventar y arriesgar en el sentido de que les vamos a presentar el evangelio de Jesucristo. Pero pregúntele si tiene algún su enfermo por ahí. Aleluya. Y lo más seguro es que no solamente va a haber uno. Lo más seguro es que van a haber dos, van a haber tres. El de la puerta es el primer enfermo. Es lo más seguro. ¿Se animaría usted a decirle, me deja orar por usted que está enfermo? Aleluya. O le dice, mire, si está enfermo, permítame llamar al pastor. Porque si eso va a ser, entonces de plano no, mire, no sería usted un buen proclamador. El proclamador de Jesucristo debe de llevar la capacidad de Dios, ya dijimos, la unción del Señor y el respaldo de la palabra, el conocimiento de la palabra. Y una vez que tiene el respaldo de Dios, debe de entender que si Dios quiere manifestarse en una vida para sanar a algún enfermo, Dios puede y tiene la capacidad para hacerlo. Lo único que anda buscando es alguien que le crea. Y ese que cree pueden ser varios, porque la Biblia registra que pueden haber varios tipos de los que creen cuando se ora por un enfermo. Puede ser que lo único que se necesite es que el que está orando crea para que sea sano. ¿Cierto o no cierto? Eso es lo que declara la Biblia. Hay casos en la Biblia donde el que oró con fe y el enfermo sanó. Pedro en Hechos capítulo 3, al ver al paralítico, le dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y se levantó el paralítico. ¿Quién tuvo fe ahí? Hello, hermano. ¿Quién tuvo fe? ¿El paralítico?
si el paralítico lo que quería era $1. Eso era lo que quería. Porque dice que el paralítico puso sus ojos en Pedro esperando recibir algo, una moneda. Pero Pedro era un hombre de fe. Entonces el que llevaba el mensaje tenía fe. Por favor, hermano, no podemos ser proclamadores del evangelio si no tenemos fe. Y teniendo fe, entonces nos vamos a arriesgar a orar por los que estén enfermos. Y si usted tiene fe, y si usted tiene el respaldo de Dios, le va a poder decir al enfermo: levántate y anda. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Pero la Biblia también registra que por la fe del enfermo podía ser sano. También lo registra. La mujer de flujo de sangre que tocó al maestro en el borde de su manto, dice que fue sana. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién tuvo fe ahí? Bueno, no podemos decir que Jesús no tenía fe. Pero lo que pasa es que él ni siquiera se dio cuenta que la mujer venía detrás. Porque la Biblia dice que la mujer se metió entre todo el público que apretaba a Jesucristo y casi de rodillas tocó el manto. Jesús se dio cuenta porque sintió que el poder de Dios salió de él. Y se detuvo Jesús y dijo: ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron: Señor, pero si todos te apretan. No. Todos me apretan, pero no sacan nada. Aleluya. Hay gente que aprieta y no saca nada. Aquí todos me están apretando, pero no me sacan nada. Pero hubo alguien que me tocó. Hubo alguien que yo sentí que el poder de Dios. ¿Quién tuvo fe ahí? La mujer. Porque decía: si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que libre sería. Entonces, ¿puede haber fe en el mensajero? ¿Puede haber fe en el enfermo? Bueno, pero resulta que puede haber fe en los que están alrededor también. Y también puede haber sanidad. La Biblia registra que había un paralítico que no podía ir a buscar a Jesús, y entonces subieron 4 amigos, 4 hombres que agarraron al paralítico y se fueron donde estaba Jesús. Jesús estaba en una de las casas, abren el techo y lo meten al paralítico, y la Biblia registra que por la fe de ellos. Hello, hermano. Hello. ¿Me está captando la idea? Por la fe de ellos. No por el que oró. Jesús tenía fe definitivamente. El paralítico estaba paralizado en su fe. Pero los que lo llevaban tenían fe que Dios podía sanarlo. Entonces, por favor, entiéndame, hermano. Cuando usted va a orar, no se pregunte: ¿y tengo fe yo? Tal vez usted no tiene nada, pero tal vez el enfermo tiene fe. O de repente el anfitrión del enfermo tiene la fe suficiente. Entonces hay que arriesgarnos. Porque el evangelio de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, no solamente es presentarles al reino. Dios puede sanar a los enfermos a través de su palabra y a través de su unción. Eso es lo que necesitamos hacer este año que viene. Veamos un poquito más. Lucas capítulo 10, verso 8 y 9. Vamos a un texto más, acompáñenme. Dice: en cualquier ciudad donde entréis, esta ya es la recomendación a los discípulos.
en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Aleluya. Ay, ese evangelio me apunto. Aleluya. No, espérese. Mire qué más hay que hacer. Y os comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, no solo vaya a comer, hombre. Aleluya. No solo vaya a comer. Hable del reino y sane a los enfermos. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo? Oremos. Marcos 16 dice que y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya vamos a ver ese otro punto. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán cosas mortíferas en sus manos y no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice, hermano? Y estos sanarán. Son para los que tienen el evangelio adentro. Si el evangelio de Jesucristo está dentro de usted, se va a manifestar afuera. Porque el evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, por favor, hermano, ni siquiera deberíamos de hablar de avergonzarnos del evangelio, porque si nos avergonzamos del evangelio, de plano corremos el riesgo de que Dios también se avergüence de nosotros, porque está escrito. Si hablamos de Él, si confesamos a Cristo a los hombres, también Él nos confesará delante del Padre. En otras palabras, si tú hablas de que conoces a Dios, Él también va a hablar que te conoce. Pero si tú no hablas nada y te avergüenzas del evangelio y nadie sabe que eres cristiano, mire, de repente también allá arriba no lo van a conocer a usted. Así es el evangelio. Así es el evangelio. Sanar enfermos. Es importante que usted y yo entendamos que el evangelio tiene ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. El otro énfasis, el tercer énfasis de la misión de Jesucristo está en que el evangelio también liberta cautivos. ¿A qué nos referimos con libertar cautivos? Nos referimos a hacer libres a aquellos que están siendo oprimidos por el diablo, aquellos que están encadenados por el enemigo en vicios, en cadenas espirituales, están metidos en cuevas, el diablo los tiene atormentados, hermano. Puede ser atormentados con enfermedades, pero pueden ser cárceles espirituales. Allá en Lucas, acompáñenme a Lucas, capítulo 8, verso 35, hay un ejemplo clásico, clave de la liberación que Cristo vino a hacer cuando vino aquí en la tierra. Lucas 8:35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido. Este es el endemoniado gadareno. Y dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido, ¿qué? Los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, o en su cabal juicio. ¿Y tuvieron qué? Miedo. Cuando Cristo vino, Jesús no andaba buscando demonios, hermano. Jesús no andaba buscando endemoniados. Pero lo que sí tenía Jesús es que cuando uno se le cruzaba enfrente, lo echaba. Se lo echaba. Porque él no andaba buscando endemoniados, pero de repente le aparecían. Ellos mismos le gritaban y le decían, ¿por qué nos atormentas? Mira, hermano, cuando
cuando usted tiene la presencia de Dios adentro y entra en un lugar donde hay demonios y espíritus, ellos deberían de salir huyendo de ahí, porque llegó alguien que tiene presencia de Dios. Aleluya. Ese es el calibre de los proclamadores que Dios anda buscando. Un calibre en el que la presencia de Dios sea tan real, tan manifiesta, con tanto respaldo, hermano, que en cualquier lugar que usted entre, donde haya tinieblas, donde haya operaciones del diablo, donde hayan enfermedades, los demonios, los espíritus no quieran estar en ese lugar, porque ahí hay un ungido de Dios, hay un hombre que tiene presencia del Señor, y entonces empiecen a temblar. O por lo menos se manifiesten que están ahí de una o de otra manera. Y entonces usted pueda tener la libertad en el Señor de decirle a ese demonio que no debe de estar ahí, que se vaya en el nombre de Jesús. Por favor, no le vaya a empezar a decir al demonio: diablito, andate por favor. No, va a tener que aprender a reprender. Va a tener que aprender a pelear batallas espirituales. Va a tener que aprender, hermano, a echar fuera demonios, a echar fuera espíritus, a echar aquello tanto de su casa como de cualquier lugar donde el diablo se manifieste. Que usted y yo podamos tener la capacidad, por favor. Es que yo no estoy hablando de la capacidad que debe de tener el pastor. Yo estoy hablando de la capacidad que debe de tener los creyentes. Porque eso es lo que dice Marcos 16. Y los que creen, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Y lo primero que dice es echar fuera demonios. Entonces, ¿puede un creyente echar fuera un demonio? ¿Lo puede o no puede? Sí se puede. Sí se puede. Aunque de repente le digan: no, es que ya no hay demonios. No, demonios hay más que la gente. Hay. Y muchos de esos demonios y muchos de esos espíritus están, hermano, influyendo en los hogares. En los hogares que de repente el diablo está trastocando, afectando, y por eso hay o hay solo pleitos, o hay solo discusiones, o hay solo pobreza, o hay solo enfermedades. El diablo quizás ha de estar operando allí, hermano. Quizás está operando de tal manera porque tiene libertad de operar. Pero cuando se plante uno que tiene respaldo de Dios, cuando se pare una que tenga respaldo de Dios y le empiece a decir el diablo: diablo, esta no es tu casa, es mi casa y la casa de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando haya un creyente que le empiece a decir al diablo: diablo, esta es casa de creyentes, es casa de hijos de Dios, es casa de aquellos que han nacido de nuevo. Por lo tanto, tú no tienes parte, ni arte, ni suerte en este hogar, y te abrimos la puerta para que salgas y no vuelvas más. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Dónde están esos creyentes? ¿Dónde están esos creyentes que le van a cerrar la puerta al diablo? Que se la van a abrir para que salga y luego la cierran. Y la cierran bien. Y después, oiga esto, después de haber limpiado su casa, entonces va a poder ir a limpiar otra. Aleluya. Porque mire, esto es algo así, mire, hermano. Esto es algo así. No sería correcto. No sería correcto que usted fuera, por ejemplo, alguien que hace limpieza en hogares de trabajo. Usted va a hacer limpieza en algún hogar, pero no sería correcto que la casa del vecino la tiene limpia.
y la casa de uno la tiene sucia. Usted ha oído aquel dicho que dice, ¿cómo dice? Y él no sabe, ¿verdad? O sea, es que son varios. Candil de la calle, decían antes. Oscuridad de su casa. Es decir, uno tiene luz allá, pero aquí oscuro. Es como allá limpio y aquí sucio. ¿Usted se imagina un vendedor de zapatos con los zapatos todos sucios? Ay, por Dios, yo no le compro a ese, hermano. Porque ¿qué me va a recomendar? Mire bien quién lo atiende cuando usted va a comprar zapatos. Véale los zapatos. Y si los tiene todos chucos, los tiene rotos, así ya con la lengua de fuera, ay Dios, mejor busque otro cliente, otro vendedor. Es como ir, las hermanas, como ir al salón. Aleluya. Porque eso van bien seguido. Van al salón y en el salón encuentran que la que las va a peinar está toda despeinada y que no se arregla. Ay Dios, hermano, ni se deje arreglar, porque la va a dejar peor de despeinada que ella. Ahora, ¿por qué los proclamadores que van a ser efectivos en la casa de otros tienen que ser efectivos en su casa? Porque en su casa usted tiene, hermano, todavía la oportunidad hasta de equivocarse. Tiene la oportunidad de orar y que no pase nada. Tiene la oportunidad de decirle al diablo, diablo chuco, no le diga eso porque no se va. Pero dígale, diablo, te vas. Te vas en el nombre de Jesucristo porque no debes de estar en mi casa. Fuera en el nombre de Jesús. Pero en la noche siente que no se fue. Pues no se preocupe, es su casa de todos modos. Vuelva a tratar mañana. Pero no, pero trate, hombre. Lo peor que le puede pasar, hermano, es que usted se canse de hacer eso y entonces hasta el diablo duerma con usted haciéndole piojito. Se puede cansar uno. Y entonces ya no hacer nada en la casa. Pero los proclamadores que van a ir a sacar, hermano, fuera espíritus y demonios de los hogares son aquellos que ya practicaron. Y el mejor campo de práctica es nuestros propios hogares, nuestra propia casa. Échale fuera, hermano, a los chacuatetes que se están moviendo en su esposo. Aleluya. Todo espíritu de enojo, sáquelo. Todo espíritu del enemigo, de mentira, sáquelo en el nombre de Dios. Miren, si no se deja, aleluya, si no se deja durante el día, agárrelo dormido, pero agárrelo y ore por él. El Señor, fuera, fuera. Aleluya. Pruebe con la ayuda del Señor. Dígale, Señor, dame la capacidad. Este hombre no cambia, no hay manera de que cambie. Señor, ayúdame a que todo lo que le estorba sea sacado de su vida. Pero usted haga igual, hermano. Usted también. Aleluya. Túrnense usted. Uno de 8 a 1 de la mañana y el otro de 2 de la mañana a 5. Depende de dónde está más dormido el otro. Pero pruebe. Dígale al Señor, Señor, dame la capacidad. Estas señales seguirán a los que creen. Probemos en nuestros hogares el evangelio de Jesucristo. Hermano, de veras, el evangelio de Jesucristo funciona. Es que es poder de Dios para el que cree. Y yo creo que aquí habemos más de uno que hemos creído. Entonces hay manifestaciones del enemigo que debemos romper, destruir, que están afectando a veces nuestras casas. Lucas capítulo 13, voy a ir cerrando. Lucas capítulo 13, verso 11 y 13. Leo tres textos aquí.
11 y 13 y luego voy al 16. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu. Mire, una cosa es que estén enfermos por cosas naturales y otra cosa es que estén enfermos por espíritu. Son dos cosas diferentes. Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 16. Y a esta hija de Abraham, note por favor este pasaje, lo puse porque mire lo que estaba haciendo el diablo. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Note entonces por favor que la enfermedad que esta mujer tenía era una atadura del diablo. 18 años enferma. Jesús llegó. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas la veían todos los cultos llegar en la sinagoga, porque era una mujer creyente. Era una mujer creyente en el judaísmo. Y llegaba. Y Jesús cuando la vio que estaba atada por el diablo. Oró por ella y esa atadura del diablo fue desatada. Hermano, de repente hay tiempos, por ejemplo, en que nuestros hijos, a veces el diablo quiere atarlos y quiere, hermano, encadenarlos a algo, a la rebeldía, a las drogas, a la desobediencia. Los quiere atar el diablo a eso. Pero ¿sabe qué es lo que se necesita? Se necesitan padres que puedan orar e interceder por ellos. A veces los hermanos, a mí me da risa cuando me lo dicen. A veces los hermanos me dicen: hermano, y no se puede llevar a mi hijo una semana a su casa, como que fuera reformatorio mi casa. No. Practique ahí. Yo puedo orar por el niño, puedo orar por la niña, pero también me va a tocar orar por usted. Porque si el niño está así es porque los de arriba están así también. Aleluya. ¿Verdad? Pero usted puede practicar. Usted puede llamarlo al niño y decirle: mire, mi hijo, lo veo que cada día se me está poniendo más rebelde. Lo veo que cada día está volviéndose más desobediente. Venga para acá. Venga para acá. Llévelo a su cuartito donde ora. Aleluya. Ya lo puse en aprieto, va. Pero vaya, llévelo a su cuarto, pues. Y dígale: mire, mi hijo, antes de castigarlo o antes de hacerle algo, voy a orar por usted. Porque esto que está pasando no es nada bueno. Esto no es de Dios. No vaya a ser que el diablo le esté influyendo su corazón para que sea rebelde. Venga para acá. Vamos a orar. Póngase de rodillas. Y póngale mano. Y repréndale todo espíritu. Despeínelo bien. Aleluya. Y dígale: en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de rebeldía se va a ir de este corazón. Practique. Hágalo con fe. Y mire, se va a ir. Se va a ir. Tal vez no se vaya a la primera, pero vuelva a orar. Y vuelva a orar. Empiece a practicar su sacerdocio. Padres de familia, practiquen su sacerdocio en casa. Madres de familia, hermano, practiquen la autoridad que Dios le ha dado como madre de esos niños. Y ore con toda libertad. Si no funcionó, no hay pena. Vuelva a probar y vuelva a probar y vuelva a probar hasta que el Señor le dé la fe suficiente
para que la palabra viva opere en ese niño. ¿Cuántos me están entendiendo? El evangelio de Jesucristo proclama el reino de Dios, sana enfermedades y liberta a los cautivos. Ese es el mensaje que necesitamos llevar al mundo que está en tinieblas, pero también practicarlo en nosotros también. Póngase de pie, hermano. Yo ya termino.